Arriaga, tengo 55 años, soy médico cirujano plástico, trabajo en la ciudad de Medellín, tenemos dos hijos, una niña de 15 años y un niño de 10 años. Bueno, empiezo contándoles que tuve una niñez muy feliz. Ahora que el padre me preguntaba, recuerdo que tuve una niñez muy feliz, incluso una adolescencia muy feliz. Una familia católica donde me llevaban a misa, me enseñaron a hacer el Santo Rosario, a regañadientes y obligado, pero gracias a Dios. Estudié en colegios católicos, o sea, conocí la fe desde pequeño. Más o menos a la edad tengo los dos hermanos mayores, unos 5 años y otros 6 años mayores que yo. Ellos más o menos ya de 16 años se fueron a estudiar al exterior, entonces yo me quedé viviendo solo con mi papá y mi mamá. Tuve un papá que para mí en su momento era un superhéroe, porque me daba demasiado gusto. De 16 años yo ya tenía carro, tenía una microempresita que él me enseñó a crear, tenía todo lo que quería, desde que fuera obediente y me fuera bien en el colegio. Entonces yo lo tenía como un superhéroe. Mi mamá era la dura de la casa, la que ponía las riendas, mi papá era el bacán, entonces para mí era un superhéroe en ese momento. De 16 años empecé a estudiar medicina. Más o menos al cuarto semestre, o sea, 2 años de estar estudiando medicina, pues uno cuando está estudiando medicina se estudia todo el tiempo, entonces yo llegaba a mi casa y encerraba en el cuarto a estudiar, prácticamente no me veía mucho ya con mis papás, pero siempre habíamos tenido una familia súper bien, los fines de semana en la finca, mi papá siempre en casa, presente, en el día sí estaba en su oficina en sus cosas, pero siempre estaba en casa. Pero empiezo a notar que tienen muchas dificultades, empiezan a pelear mucho, pero yo igual metido en mi estudio, no le paraba muchas bolas a eso, pero llegando más o menos a los 18 años, ya que cumplía la mayoría de edad, mi madre algún día se acerca y me dice: Juan, he esperado mucho tiempo para decirte esto, que fueras adulto, que tuvieras una madurez, porque tienes que tomar una decisión. Tu papá tiene otra mujer hace mucho tiempo, yo me he aguantado por ti, tienes que tomar una decisión. ¿Te quedas conmigo o yo me voy a separar? ¿Te quedas conmigo o te quedas con él? ¿Qué vas a hacer? Yo le decía: mamá, estás loca, ¿qué estás diciendo? ¿Mi papá de dónde? Mi papá a las 6 de la tarde estaba en la casa, el fin de semana estaba con nosotros en la finca o en la casa, mi papá no tomaba, no era de amigos, no era de rumba, de fiesta, nada de eso. Pues mi mamá me lo comprobó y pude ver con mis propios ojos a mi papá con otra mujer, y ese superhéroe que yo tenía ya no sé cuántos metros bajo tierra lo enterré, yo mismo lo eché de la casa. Empecé para atrás en la universidad, mi mamá cayó en una depresión muy profunda porque eran más o menos 28 años de matrimonio que tenían, y aunque ella supuestamente tenía su decisión muy tomada, esa decisión siempre es horrible, porque yo creo que yo más o menos llevo acompañando retiros y cosas por ahí 16 años o 15 años y yo creo que yo no conozco ni una sola persona que se haya separado y pueda llenar ese vacío, porque somos uno, cuando obviamente tenemos el sacramento del matrimonio, porque somos una sola carne ya por vida, ¿cierto? Entonces obviamente eso es algo que yo creo que no sé, nadie lo puede describir, solamente el que lo vive. Entonces mi mamá cayó en una depresión muy profunda. Yo empecé para atrás en la universidad, de cuarto semestre me echaron de la universidad. Mi hermana que vivía en el exterior se vino y se hizo cargo de mi madre porque empezamos a tener muchas peleas ella y yo, porque la única persona que ella tenía para desahogar toda su frustración era yo, puesto que mis hermanos estaban fuera y ella no tenía casi nada más familia aquí. Entonces empezamos así. Mi hermana vino, se hizo cargo de ella. Yo, como tenía una microempresa, pues dije: me voy a vivir solo. Mi primera relación sexual había sido a los 15 años, aunque me lo habían dicho en el hogar, aunque lo había aprendido por la fe, por aquí entró, por aquí salió, ya empecé a manchar mi vida desde temprana edad. Como tenía carro, tenía plata, tenía mujeres muy fácilmente en ese momento, o sea, fácilmente podía tener cualquier mujer en la cama en ese momento. Y obviamente para los amigos, yo era el chacho, porque yo tenía carro, era medio pintica en ese tiempo,
tenía buen verbo, me iba bien con las mujeres, entonces a todos les gustaba estar conmigo y hasta ellos me las conseguían, entonces era muy fácil estar todo ese tiempo en pecado, que infelizmente nunca tuve esa conciencia. Pero bueno, cuando me voy a vivir solo, entonces obviamente eso que se llama lujuria, que es un vicio porque no tiene otro nombre, porque no es una enfermedad, es un vicio. En los hombres o en las mujeres la lujuria es un vicio, como es el alcohol, como son las drogas. Empezó a crecer más en mí, entonces obviamente más frecuentemente la mujer que quería la tenía en la cama. Fueron pasando los años, volví a empezar medicina nuevamente, me echaron de la facultad, volví a empezar medicina, terminé la medicina. Cuando terminé me fui a estudiar al Brasil cirugía plástica. Si aquí era lujurioso, imagínense allá, que es una sociedad no sé cuántas veces más liberal que la nuestra, donde si uno el primer día sale con una chica a una discoteca y no la lleva a la cama, ya es del otro lado. Entonces, más se alborotaba esa lujuria en mí, pero obviamente, como les digo yo, como estaba alejado de Dios, porque cuando me fui a mi casa, me olvidé de la misa, me olvidé del rosario, dejé a Dios por allá a un lado, aunque me lo habían inculcado, lo dejé por allá a un lado, y me dediqué para las cosas del mundo. Entonces, en eso es que encontraba yo la felicidad en ese momento. Entonces me volví más lujurioso, obviamente. Terminé la especialización en el Brasil y me devolví nuevamente para Colombia. Llegué y empecé en Medellín en una clínica particular. Entonces ya se empezó a mezclar otro ingrediente más. Empecé a ganar dinero, a ganar reconocimiento, a ganar fama, a operar reinas, a poder operar modelos. Entonces ya empecé en que todo ese mundo, o sea, ya conseguí otros dioses. Dejé a Dios de lado, pero conseguí otros dos dioses. Otra es poder, placer y tener. La triple concupiscencia empezó a reinar en mí. Y yo en ese momento veía eso como la felicidad, que es lo que el mundo de hoy nos vende. Entonces empezó a girar mi vida en eso. Obviamente, entonces, si antes tenía mujeres, ahí sí que es cierto, la que quería prácticamente la tenía, incluso no tenía que hacer mucho esfuerzo porque la tenía ahí al frente del consultorio. Simplemente era tan sencillo como negociar el precio de una cirugía por después de estar en la cama. Era simple, sencillo. Entonces, pero obviamente yo nunca de eso lo veía mal. Era el sensei para mis compañeros de trabajo, para todo el mundo era el sensei. ¿Cómo así que estuviste con esa modelo de sojo en la cama? ¿Cómo así que no? Eso entonces alimentaba ese ego, esa soberbia, esa vanidad que eran mis dioses. ¿Sí? Así vivía mi vida y creía que allí estaba la felicidad. Porque a eso le hizo tener, porque entonces ya no sabía qué hacer con el dinero, porque ya tenía apartamento penthouse. Entonces yo dije, bueno, ¿qué más necesito? Porque entonces empieza a decir, ¿qué más para ser feliz? ¿De dónde más me agarro para ser feliz? Entonces empieza que piloto de carros de carreras, que vaya a correr, entonces compre carro de carreras, vaya a correr carros de carreras a Bogotá, que compre la moto BMW último modelo, que entonces lancha para ir a esquiar, que compre juguetes, caballos de exposición, a buscar en todos los juguetes que el mundo ofrece felicidad. Porque entonces pasaba el ratico que estaba en la cama con la reina y al otro día, bueno, ¿y qué? Sí, muy rico y ya se acabó. Y entonces, a ver, ¿qué más sigue? Entonces voy a correr carro de carreras, listo, gané, súper, una semana contento y entonces ahora ¿qué más me da felicidad? Y empieza esa búsqueda que es interminable, porque obviamente nunca está allí la felicidad. Pero cuando estamos alejados de Dios, cuando lo dejamos allá en la esquina, esos otros dioses son los que nos piden y nos piden. Entonces se movía allí mi vida, iban pasando los años, más o menos llegando a los 35 años, ya mis compañeros todos casados, con hijos, y yo nada. Yo seguía en mi rumba, en mi fiesta, en mis viajes, y obviamente eso súmele todas las cosas mundanas. Entonces la ropa yo la iba a comprar a Estados Unidos, me compraba tiquetes, me iba a Famores el fin de semana, compraba la ropa, yo me ponía la vieja de aquí, tenía que ser el de los Rolex, todas esas cosas mundanas donde el hombre busca felicidad. Ahí era donde me movía, ahí donde estaba la fiesta, el yate, el crucero, la fiesta electrónica, la rumba, todas las fiestas en la vida social del jet set. Ahí estaba, esa era mi vida. 35 años, todos mis amigos empiezan con un cuestionamiento, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo para dónde voy? Pero al mismo tiempo por dentro mi conciencia dañada me decía, no, hermano, esté con todas las que pueda estar en el mundo.
para que el día que se case no cometa el mismo error de mi papá. Miren las heridas que nosotros traemos en el corazón, tarde que temprano salen a flote. Yo en ese momento no lo interpretaba así, obviamente. Hoy en día lo sé, pero en ese momento no lo veía como una herida, sino que simplemente decía, oh sí, claro, tengo que estar con toda la que pueda, tengo que aprovechar, ya cuando me case ya va a estar cansado. 37, 38 años en las mismas y bueno, ya como que la conciencia, bueno, ya. En la ciudad en ese momento había muchas vallas donde había una modelo que me la encontraba en la fiesta, en la calle, en todas partes, en los bares, en todas partes. Ella, y yo decía, qué rico una esposa así. Bueno, algún día recuerdo, estaba en una discoteca, yo iba caminando, pasa por mi lado, y yo pienso, uy, Diosito, dame una angelita de estas como esposa. Yo totalmente alejado de Dios. Y yo, Diosito, dame una mujer de estas como esposa. Pues al X tiempo la conocí. Empezamos a salir, a los 6 meses de conocernos ya le propuse matrimonio. Se fue a vivir conmigo. Errores y errores que vamos sumando en la vida, ¿cierto? Nos fuimos a vivir juntos. Obviamente a los 9 meses ya nos estábamos casando. Obviamente que nos conocimos. Lo que ella se vendió, lo que yo me vendí. Porque todo en 9 meses que se conoce. Todo es rico, la fiesta, el restaurante, el viaje, la comida, el baile, la fiesta, la cama. Eso nos conocimos. Entonces todo era rico, supuestamente. Todo un mundo montado. Entonces decidimos ir al altar con 9 meses de novios. Buenas tardes. Tengo 45 años. Mi historia también comienza desde muy chiquita. Soy hija única y mis papás se separaron cuando yo tenía más o menos como 3 o 4 años. ¿Por qué menciono esto? Porque ese día en que mi papá se fue definitivamente de la casa no se me va a olvidar nunca. En mi corazón se creó una herida supremamente profunda. Una herida muy profunda y me acuerdo que desde ese momento yo sacarme adelante solita, bueno, y fueron tiempos difíciles, pero sin embargo, siempre con la presencia de Dios ahí, al ladito. Estudié en un colegio de monjas y era muy lindo porque siempre me hablaron del Señor, de la Santísima Virgen María, y me acuerdo que me gustaba mucho en los recreos irme solita para la capillita. Yo no entendía por qué. Hoy en día entiendo que era Jesús sacramentado que me llamaba. Yo iba, me sentaba en un ratito y ya me iba a jugar con mis amiguitas. Esos son los pequeños detalles, o sea, donde uno ve que el Señor siempre nos está acompañando desde chiquitos. Somos nosotros los que a veces de pronto crecemos, nos distraemos y nos vamos alejando de Él y vamos apagando esa llamita y esa voz de Dios. Fui creciendo, a los 15 años entré en el mundo del modelaje, 15 años modelando, principalmente ropa interior y vestidos de baño. Yo no le veía nada de malo. ¿Por qué? Porque me creí una persona muy buena, que no robaba y no mataba y no le hacía daño a nadie, hasta que un día, oyendo el testimonio de Amada Rosa Pérez, ella contó que la Santísima Virgen le dijo: Amada, es que tú no sabes cuántos hombres pecaron con tu sensualidad. Cuando yo vi eso, inmediatamente a mí se me traspasó el corazón y yo dije, claro, o sea, esto no está bien. Pero miren cómo tenía la conciencia de turbada, pues, de cegada. No robo, no mato, pues, me creía muy buena. Obviamente estaba en el mundo del modelaje haciendo todo esto, estaba totalmente alejada de los sacramentos. Años sin confesión, años sin ir a la Eucaristía, sin mucho tiempo, pero lo más grave era que cuando iba por algún entierro, algún evento social, comulgaba así. Después me di cuenta que debía tener en cuenta ese pecado. ¿Cuántas veces comulgué en pecado mortal? Por ignorancia, ¿saben también por qué? Porque es que me interesaba de pronto saber muchas cosas del mundo, porque después de que estudié Administración de Empresas en EAFIT, me interesaba aprender muchas cosas del mundo, pero no me interesaba aprender de las cosas de Dios. Entonces por eso el Señor también dice: a veces mi pueblo se pierde por ignorante. Lo hacemos a Él totalmente a un lado. Fui creciendo, empecé a tener novios, relaciones muy estables de muchos años,
noviecito de 2, otro de 7, y siempre con un común denominador era que me aferraba mucho a sus familias. Hoy en día entiendo que era claro, queriendo llenar ese vacío de la familia que no tuve en mi casa. Y me llevaba supremamente bien con mis suegros. Niña, me entra un correo de una de esas mujeres con que había sido infiel a mi esposa, que vivía en Estados Unidos. Un correo supremamente explícito describiendo toda la relación sexual, cosa por cosa de lo que hicimos, conseguirte la marihuanita, porque obviamente a eso había que mezclarle marihuana, éxtasis, alcohol y más cosas, porque el placer va pidiendo y pidiendo, juguetes, de todas las cosas va pidiendo. Sexo por aquí, sexo por allá, todo eso va pidiendo. Entonces, todo un correo totalmente obsceno me entra en ese momento y yo estaba en el computador. Yo ya voy en diciembre para que nos volvamos a ver. Yo ya iba a contestar, en ese momento me llama mi esposa. Amor, que vengas, que cómo vamos a decorar el cuarto, no sé qué. Yo mismo cerré, claro, me fui para donde mi esposa. Pero no hay nada en el cielo, en la tierra, perdón, que no sea descubierto. Pues del susto en ese momento, no puse el coso en minimizar, en cerrar, sino en minimizar. Y clic, se minimizó el correo. Mi esposa se sienta con una barriguita de 6 meses de embarazo al ratito en el computador y aparece ese correo. Obviamente, imagínense qué pudo pasar. Literalmente yo creo que quiso matarme. La tristeza más profunda que he sentido en mi vida, yo no tenía ni idea de que él era infiel. Me acuerdo que cogí el carro y me fui otra vez para la casa de mi mamá. Pero ahí sí tenía motivo. Lindo. Entré en una depresión muy profunda, la tristeza más grande que he tenido en mi vida. O sea, otra cosa de Antioqueño, puñalada marronera. Pensé en abortar la niña. Gracias a Dios no lo hice. Fernando hoy en día tiene 15 años. Ahí todavía una ganas de llorar con él. Para la gloria de Dios, ella tiene 15 años y miren lo lindo que hace el Señor. Ella hoy en día da charla aquí para ir a matrimonios así, 70 matrimonios sobre la obra. Miren qué hermoso lo que el Señor hace cuando le damos un sí. Fue muy lindo porque mi mamá me dijo, la niña no tiene la culpa, démela a mí. Y eso es así, la vida es sagrada, desde la concepción hasta su último suspiro, porque solo Dios es el dueño de la vida. Así sean las condiciones que sean, Él es el único, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores y sabe por qué permiten las cosas. Empecé a tomar, bueno, me mandaron una droga porque empecé pues tratamiento con psiquiatra. Todo el mundo me rodeó, me ayudó, me querían como apoyar, pero a mí nada me daba sosiego, absolutamente nada. No dormía, no comía, no quería vivir, no quería nada, ya estábamos en proceso de divorcio. Y me acuerdo que un día, bueno, pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que un día en la madrugada llamé a esta amiga que me dijo lo de la homilía y me dijo, Ana, pero ustedes no pueden hablar porque este fue un transcurso del tiempo que llevo unos meses que me quedé en la casa de mi mamá. Y me dijo, ustedes no pueden hablar, ir donde especialistas, hacer algo como hace todo el mundo. Y yo le dije estas palabras, no, Paulina, solamente un milagro. Porque yo estaba decidida a separarme. En medio de toda esta angustia, cuando pasaban los días... Un segundo, porque ella también tenía eso tan profundo en su corazón. Porque yo obviamente lo primero que hice fue detrás, mira, yo no estoy enamorado, yo no estoy esposado, yo te amo, yo simplemente me estaba dando un gustico. Miren cómo se nos nubla la conciencia que yo decía, eso se lava y queda igual. ¿Hasta dónde nos enceguece el pecado? Que yo era capaz de decir esas palabras. Por querer decir yo no estaba esposado, simplemente me veo que en una cama y ya no tengo nada con ella. Es que no es eso, es la traición, la mentira, el engaño. No es que me pillen o no me pillen, es la traición, la mentira, el engaño. Entonces yo detrás de ella que me diera entrada, por favor, no hacía lo que fuera en ese momento por recuperar mi matrimonio. Porque todos los que estamos aquí somos que ahora el sueño es casarnos y tener una familia, unos hijos, ya estamos en embarazo. Ya iba a perder también hasta la patria potestad de mi hija, porque el abogado ya hablaba también de eso. Entonces, obviamente, yo detrás, y ella me decía, ella no me daba entrada, ella estaba totalmente decidida a separarse. Algún día, por algún motivo, por gracia de Dios, me dijo, es más, es que vos sos un enfermo sexual, vos como me sé infiel al mes o a los 2 meses por poquito tiempo, es que es más, además decime que fueron más. Y yo, no fueron más.
le tuve que cantar hasta 5, hasta que más o menos se tranquilizó, y fueron por ahí más de 10, o no sé cuántas. Pero saben, ustedes las mujeres tienen ese sexto sentido que nosotros también lo tenemos, pero no lo desarrollamos porque su corazón es más abierto, el de nosotros es más duro. Pero ustedes somos una sola carne, y ustedes saben cuando tenemos algo guardado, y si nosotros lo desarrolláramos también. Entonces obviamente ella decía, solo un milagro, porque es que este hombre es un enfermo sexual, este hombre está enfermo. Lo que pasa es que Juan nunca fue de amigos, ni de rumba, ni de nada. Él era del consultorio de la casa, entonces yo me quedé totalmente sorprendida, incluso me asusté porque yo dije, entonces, ¿con quién me casé realmente? O sea, como si ahí me lo hubieran mostrado como era realmente. Yo no tenía ni idea de que él tenía ese problema o vicio. Me tuve que hacer exámenes de enfermedades venéreas, porque las buenas no volvemos a él. Al menos a mí me pasó así. Entonces lo cogí y me acuerdo que le decía, pero con el corazón, solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes ayudar. Después, cuando un día que ya bajaba para Medellín, una reunión con el abogado para el divorcio, me vino al corazón, haz el rosario. Nunca en mi vida había hecho rosario. Y yo dije, un rosario, ¿eso cómo se hace? Yo dije así, busqué cómo hacerlo, empecé a hacerlo y sentí una paz que no había sentido desde hacía mucho tiempo que pasó eso. Entonces cuando terminaba ese rosario, empezaba otro, y empezaba otro, 2 y 3 rosarios al día, porque era lo único que a mí me daba como sosiego en medio de la tormenta que estaba viviendo. Bueno, por gracia de Dios, cuando ella me dijo, sos un enfermo, le digo, yo no estoy enfermo, si quieres vamos a cualquier especialista. Por gracia de Dios, ella aceptó y que fuéramos donde un especialista, entonces fuimos donde 5, terapeuta sexual, sexóloga, psicólogo, psicoanalista, fuimos a todo menos a donde teníamos que ir. Esa misma amiga de la homilía le dice, y ustedes no han ido donde el sacerdote en ese momento, entonces por gracia de Dios pudimos ir donde el sacerdote. Fuimos donde el sacerdote nos dijo, vea, ustedes ya se han cantado todo lo que hay que decir, se han sacado todos los trapitos al sol, lo único que veo, en estos días hay un retiro espiritual, primero mujeres, luego hombres, De Maús. vayan al retiro. Y yo le dije, padre, si quiere me voy de una vez yo de primero con las mujeres. Algo no se ríe. Todo mal pensado, ¿no? Yo en ese momento para recuperar mi matrimonio quería hacer lo que fuera. Voy a tener la cuenta llena de dinero, el carro, el último modelo que fuera, eso no importaba. Querían salvar mi matrimonio. Por gracia de Dios, mi esposa fue al retiro. ¿Qué pasó? Yo llegué muy contenta. ¿Por qué? Porque sentí que mi alma descansó. Y ahí me acordé que tenía un alma, que la tenía totalmente abandonada durante muchísimos años, porque yo pensaba en todas las cosas del mundo, menos en mi alma, estaba totalmente alejada de los sacramentos. O sea, nosotros no hacíamos una Semana Santa nunca, o sea, para nosotros una Semana Santa era paseo, viaje, todo eso, cero confesión, cero Eucaristía, no teníamos ni idea que era un ayuno, absolutamente muertos espiritualmente. Entonces cuando salí de ese retiro, yo dije, es que tengo un alma, como que entendí eso y fue muy lindo, y sentí que recibí la gracia del perdón, porque es una gracia y hay que pedirla, y a veces hay que doblar mucha rodilla, pero finalmente yo creo que el Señor me la concedió en ese momento. Cuando salió del retiro ella me dijo, te perdono. Y yo sentí ese perdón que no fue del labios para afuera, sino del corazón. Yo fui al retiro, entendí mi miseria, mi soberbia, mi ego, mi vanidad, que vivía para mí. Yo, no me llamaba Juan, sino yo. Lloré todo el fin de semana, salí con la llamita encendida, pero hay una diferencia de los hombres con las mujeres, que somos duros de corazón, esa soberbia que tenemos. Mi esposa se pegó de Dios totalmente. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo un día que estaba solita en la casa y entendí que si yo no dejaba la vida que tenía y me aferraba a Dios, yo no iba a salir de ahí. Porque es que es muy difícil, listo, cuando uno se separa, listo, supongamos pues que ya empiezas otra etapa de la vida muy dura y todo eso, pero continuar también es muy duro, porque yo decía, vaca ladrona no
no olvida Portillo. Entonces estoy en el momento en que o me bajo de este barco o continúo en él con la probabilidad de que en unos meses se vuelva hundido. Eso es muy duro, muy difícil, sobre todo recuperar la confianza. Y más con un esposo que es médico cirujano plástico, que yo iba todos los días con él a un centro comercial o algo y saludaba a todas las mujeres que pasaban por su lado. Entonces eso era muy difícil. Entonces a mí llegó como ese entendimiento, no sé cómo explicarnos. Entonces ahí mismo le dije, Señor, listo, llamo delante y te lo entrego. Empecé a ir a la Eucaristía, al principio me quedaba dormida, pero el Señor es tan lindo que hasta ve eso. Él ve como el esfuerzo que uno hace, y ya después para mí ir a la Eucaristía se volvió en una necesidad, en un encuentro de amor con Él. Entonces obviamente ella se pegó y se entregó a Dios, o sea, le dio un sí a Dios, lo que nos decía el Padre Abraham, dio ese sí. Yo empecé a ir despacito, empecé a acompañar a la comunidad de Maús, ir a los retiros, pero mi esposa empezó a jalar, ¿vamos a la Eucaristía? Sí, vamos a la Eucaristía. Al otro día, ¿vamos a la Eucaristía? Vamos a la Eucaristía. Al otro día, ¿vamos a la Eucaristía? Vamos a la Eucaristía. Empezaba yo, otra vez, no, con el domingo es suficiente. Pero ese corazón duro podía hacer resistencia, porque obviamente yo no me había entregado ni había dado un sí todavía. Simplemente entendí mi miseria, pero no había dado un sí. Empezó a pasar el tiempo, ella empezó a doblar rodilla todos los días por mi conversión. Mujeres, ustedes sobre todo, todos los días oren por la conversión de nosotros, sus esposos. Y obviamente nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero como les decía ahora, ustedes están más con ese espíritu más abierto al Señor. Oren todos los días. Yo estoy seguro que yo estoy aquí parado con ella por dos motivos. Y es intercesión de la oración. Y son, la primera, por las oraciones de mi mamá. Por las oraciones de mi mamá tengo total certeza que ella me perdonó. Miren, una cosa no tiene que ver con la otra, pero por las oraciones de mi mamá, ahí yo pude salir a flote, porque ¿dónde estaría yo si no estuviera aquí con ella? Perdido. Y segundo, hoy en día mi conversión yo se la debo a las oraciones de ella, porque ella empezó a orar rodillas todos los días por mí, Eucaristía, Santo Rosario, Santísimo, la palabra de Dios, ayuno, oración, penitencia, todo por mi conversión, obviamente por estas cosas que les digo, pero poco a poco, entonces ella jale, hagamos el rosario hoy, sí, hagamos el rosario, lo mismo, hagamos el rosario, otra vez la repetidera, ese corazón duro todavía. Una cosa muy linda que les quería contar, cuando pasamos por todos estos especialistas, ellos fueron instrumentos de Dios, y yo me di cuenta que yo también había cometido muchos errores, pero ya en el último, o sea, cada uno llegaba hasta donde humanamente podía, ya en el último, porque yo seguía dando pues como la batalla de la depresión, del temor, de todo esto. Ya en el último yo dije, porque tenía unos episodios muy fuertes de angustia, yo dije ya no más porque estas personas ya no me pueden ayudar más, o sea, para yo continuar tomar la decisión de si continuaba o no con él, en el matrimonio. Entonces me acuerdo que la última vez que llamé a la psiquiatra, le dije, por favor, muy angustiada, dígame si él me está diciendo la verdad o no para ver qué clave. Ella me decía, sí, le está diciendo la verdad, que yo no sé qué. Pero yo colgaba con ella y otra vez en un mar de lágrimas, pues de depresión, de inseguridad, todas estas cosas. Entonces un día, miren qué tan lindo cuando uno empieza a buscar al Señor, sentí en el corazón ya no más especialistas, ni sexólogos, ni nadie más. Cada vez que tengas uno de estos episodios de angustia, de temor, de ansiedad, de depresión, te vas a voltear literalmente y vas a hacer una oración. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Cuando venía otra vez la tristeza a mí, empezaba, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando estaba con dudas de si él sí estaba trabajando en la clínica, ahí mismo, creo en Dios Padre, o sea, los atacaba, los rechazaba inmediatamente. Y les doy ese consejo, lo de orar por los enemigos. Muchas veces no, tenemos muchas personas que a veces nos cuestan o que nos han causado heridas. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente bloquear eso y hacer una oración. Invocar a San Miguel Arcángel, al ángel custodio, a la Santísima Virgen. Con una oracióncita, el demonio huye. Y también el Señor a veces permite que estas personas nos hieran
para que nosotros oremos por ellas. De pronto muchas no tienen quien le dé una oración por ellas. A veces hay personas muy duras y que hacen mucho daño, pero qué pesar, no tienen quien haga un Padre Nuestro por ellas, tal vez por eso las tenemos en nuestra familia. Entonces ella jale, yo ahí medio resistente, manteniéndome supuestamente no todavía entregado a Dios, sino hay como mitad y mitad voluntad, medio Dios. Ella fue oración. Algún día me dice, vamos a la Eucaristía, entre semanas no tengo mucho trabajo, vamos a la Eucaristía. Y yo, bueno, vamos a la Eucaristía, cancelé, no fui para la Eucaristía. Ese día en la capillita Ana conmigo se arrodilló y empieza a llorar. Y yo, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te duele? Me dice, no, estoy llorando de alegría. Eso entró a mi corazón como llorando de alegría. He tenido literalmente en la vida todo lo que he querido. Yo nunca he derramado una lágrima de alegría. ¿Eso qué es? Yo quiero de eso. Salimos de la Eucaristía, ella me regaló un librito que es el testimonio de Catalina Rivas, que es la vidente boliviana, aprobada por la Santa Iglesia Católica, donde ella narra lo que el Señor le manifestó que ocurría en la Santa Misa. Entonces yo cogí el librito, empecé a subrayarlo, nada de lo que decía y decía yo era los que llegaba, por ejemplo, a la Eucaristía en el carro, y hasta que no marcara 6:00 no me bajaba del carro. Y él decía, si llegas a la casa de Dios, llega con tiempo, prepárate, haz una oración antes de... Y yo, uy, sí, voy a entrar antes. Hasta en primera fila. Yo era los que siempre boleta VIP para tener el artista en las narices, y cuando iba a la iglesia me hacía de último. Yo decía, no, que vengan aquí, yo soy muy alto, le tapo a todo el mundo. Miles de excusas, claro, para distraerme y que se me pasara rápido. Me empecé a hacer en primera fila, empecé a hacer lo que el librito decía. Y me fui como enamorando de la Eucaristía, entonces ya me dio ganas de ir otra vez a la Eucaristía el otro día. Y el Señor tocó mi corazón sin darse cuenta por sus oraciones. Empecé a ir a la Eucaristía, yo seguía con la tentación todos los días en el consultorio, seguía haciendo cirujano plástico, mujeres desnudas todo el tiempo al frente. Empezamos a hacer la Semana Santa. Mi esposa, o sea, empezamos a pegarnos a Dios 90% por ella, 90% por ella. En el consultorio me choco bendita, medallitas de San Benito, todo lo que sea, obviamente. Es que, porque eso es una batalla Claro, espiritual. obviamente, pero yo todavía sin tener esa conciencia, sin Y haberme entregado. que yo tampoco como que la tenía, pero yo sabía que tenía que hacer eso. Esa es la llamita del Espíritu Santo, que cuando uno le abre un poquito la puerta al Señor, él aprovecha y entra y le empieza a... Entonces yo con esa batalla, yo sufrí en mi consultorio, porque obviamente cuando el enemigo ve que nos estamos yendo de sus manos, manda los arañazos. Entonces ya no faltaba la propuesta de 2 mujeres que llegaban juntas, doctor, venga, pórtese bien con el peso y hacemos una fiestica los 3. Dios mío, yo sufría, literalmente sufría, porque estuve muchas veces a esto de volver a caer. Por las oraciones de mi esposa sé que no caí más. Algún día entonces me enamoré de la Eucaristía, empecé a ir todos los días a la Eucaristía, pues ahí poco a poco le fui dando ese sí al Señor, sin darme cuenta por las oraciones de mi esposa. Algún día un evangelio de San Mateo que dice respecto al adulterio: si tu ojo te hace pecar, sácatelo; si tu mano te hace pecar, córtatela. Vuelve y entra en mi corazón como espada doble filo. Yo me refiero a eso, es que eso me penetró tan fuerte que yo dije, Dios mío, ¿qué me estás diciendo con esto? Entonces empecé con el cuestionamiento: Señor, ¿qué me estás diciendo? Y me viene a la mente castidad. A la mente no, al corazón, castidad. Yo tenía en ese momento los parámetros de mi vida eran: primero, trabajo, que trabajaba con una mula; segundo, sexualidad era lo más importante; tercero, era la niña, porque la tenía por encima de mi esposa, porque eso es otro error que nos pasa: ponemos los hijos por encima de la esposa o el esposo, y no es así. Ah, que son sangre de mi sangre, sí, pero ellos se van como te fuiste tú y como me fui yo. ¿Con quién te quedas? ¿Quién te va a cambiar el pañal cuando estés viejito? ¿Quién te va a llevar de la mano? Entonces, primero, yo tenía todos esos parámetros al revés. Dios por allá en la mitad más o menos, porque antes estaba de último, ya iba por ahí en la mitad. Entonces, yo decía, pero si la sexualidad es tan importante para mí, o sea, para mí era lo que movía la felicidad de mi matrimonio, la sexualidad. Y el Señor me está diciendo, Castillo, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué hago? O sea, y simplemente llegué como un corderito a la casa y le digo a mi esposa: mi amor,
Tú sabes la batalla que yo tengo todos los días en mi consultorio, cómo sufro todos los días. Ya teníamos nuestro segundo hijo, ya había nacido Pedro, que nació 5 años después, ya teníamos nuestro segundo hijo. Mira lo que me puso el Señor. ¿Te importa si hacemos 3 meses de castidad? O sea, piquito y para de contar, nada más. Y ella me contesta, no, yo no tengo problema, hermano, yo sabía que me lo ibas a pedir. ¿Yo qué? Sí, yo sentí en mi corazón que algún día me lo ibas a pedir. Hay varios tipos de castidad, ahorita les explico un poquito de eso, pero entonces en ese momento lo que el Señor me puso, mejor dicho, corta tu pecado de raíz. Así de sencillo lo entendí en mi corazón. Entonces listo, empezamos 3 mesecitos de castidad y yo empecé a sentir como una tranquilidad, como una paz. Ya llegaban unas mujeres al consultorio espectaculares, yo decía, uy, me retenía. Entonces a los 3 mesecitos, amor, mira, estoy sintiendo como más paz, como más tranquilidad. ¿A ti te hace falta? ¿Necesitas? No, a mí no me hace falta, y yo a mí tampoco. Seguimos otros 3 mesecitos más. No, no hay problema, sigamos otros 3 mesecitos más. Más paz empezó a llegar en mi corazón. Empecé a sentirme ya como con fortaleza. Con dominio de mí mismo. No, de mi dominio no. El Señor me daba eso, ese regalo. Entonces, fue pasando más tiempo, y el enemigo ataque y ataque. Entonces ya vienen sueños eróticos todos los días, amanecía mojado, mi amor, mira esto, qué cosa tan horrible, con un exorcista, a ver qué pasa, ¿será que tiene un espíritu de lujuria? El exorcista me dice, combátelo. Miren qué hermoso esto, combátelo. Tú eres capaz incluso de hacerlo. Eso se hizo realidad porque yo empecé ya en el sueño. Cuando ya estaba en una relación y veía que ya como era de hacer el clima, es como que fuera de aquí, que yo soy de Jesús y de María. El mismo me despertaba y paraba todo. Empecé a dormir con la camándula debajo de la almohada. Empecé esas luchas. Luchábamos contra seres espirituales, como le dice él. Pero entonces empecé a tomar esa conciencia que obviamente no era mía, el Señor me la regalaba simplemente porque ya le estaba diciendo que sí. O sea, eso de la castidad es una gracia que el Señor puso en mi corazón y en el de mi esposa. No les estoy pidiendo a ustedes que hagan lo mismo, no, porque eso es un don, una gracia que el Señor regala. Ahora, hay personas que le dirán, es que las gracias son para pedirlas, como decía el Padre también, es que no sabemos pedir, no pedimos lo suficiente. Las gracias se piden. Nosotros veremos si la necesitamos pedir o no, no esta o cualquiera, ¿sí? Entonces fue pasando el tiempo y empezó a pasar algo que ustedes no se imaginan. Yo que basaba la felicidad de mi matrimonio en la sexualidad, empecé a sentir un amor por mi esposa que yo la miraba a los ojos y yo me derretía de amor por ella. ¿Qué pasó? Empecé a conocer su alma. Les dijimos ahora que conocimos en 9 meses de noviazgo. Esto, el cuerpo, no conocimos nada más. Pero empecé a conocer su alma. Ella empezó a conocer mi alma. Y era una felicidad que, para gracia de Dios, al día de hoy, llevamos 9 años viviendo en castidad, porque más o menos un tiempo después, no sé cuánto, algún día, yo creo que, no sé cuánto tiempo le dijimos al Señor, Señor, porque nos empezamos a enterar que muchos matrimonios santos vivieron la castidad después de tener sus hijos, en reparación y buscando el reino de los cielos. Entonces nosotros dijimos, el Señor nos lo puso en el corazón y hicimos un voto ante el Santísimo. Señor, te ofrecemos nuestra castidad de por vida, en reparación por nuestros pecados de la carne, porque es que, como ella decía ahora, ¿cuántos hombres pecaron por su sexualidad? Yo estuve con mujeres casadas que tal vez dañaron sus matrimonios por estar conmigo, estuve con mujeres que tal vez las desilusioné. Algún día el Señor, tengo que acelerar porque es mucha cosa, el Señor me sanó. Imagínense que estaba dormido, 1 de la mañana me despierto y empiezo a pasar la película una por una de las mujeres que tuve en la cama. Iba por 300 mujeres. Me sentí tan asqueroso que me tuve que levantar, mi esposa acostada y bañarme, vomité. Fue una liberación que hizo el Señor en mí. O sea, tanta suciedad, tanto daño que hice, tanta contaminación. Entonces dijimos, Señor, te ofrecemos en reparación por nuestros pecados del mundo y los del mundo entero, y buscando la pureza. Entonces empiezan a llegar regalos y bendiciones por dar un fiat. En nuestro caso fue ese, en el cada uno de ustedes será diferente. Pero dale un fiat al Señor, dale un sí al Señor. Porque entonces ahí vino un amor por el Señor, porque ya empezamos a enamorarnos. ¿Y qué decimos? Conozcamos del Señor. ¿Qué más? Porque empezamos a vivir una paz, a vivir el cielo en la tierra, porque eso vivimos nosotros en el matrimonio. Esas son nuestras palabras que decimos siempre, que nos llamó mucho la atención el título del retiro. Vivimos el cielo
cielo en la tierra en nuestro matrimonio. Entonces vino, lo hermoso es que cuando empiezas a conocer del Señor, así como se hizo esta renuncia a la sexualidad, porque yo me puedo parar hoy con cualquier sexólogo y discutirle, porque hoy en día, ¿qué te dice el mundo y los sexólogos? La felicidad del matrimonio es la sexualidad. Pues nosotros nos podemos parar frente a él y discutirle que no, porque la sexualidad no es la que mantiene un matrimonio. Y peor hoy, que hasta nosotros los propios católicos no vivimos la sexualidad como Dios nos la dio. Porque la sexualidad, y en eso estamos con la conciencia dormida, y quiero detener un momento en esto, y es que se cuestionen todos ustedes cómo están viviendo su sexualidad. Porque Dios no nos dio una sexualidad con masturbación, Dios no nos dio una sexualidad con pornografía, Dios no nos dio una sexualidad con caricias erógenas o cosas de o sea, ustedes me entienden lo que estoy hablando, revisen, porque a veces normalizamos todo y creemos que está siendo normal porque es el amor del esposo. No, porque es que eso no lo hizo Dios así. ¿A quién le estamos agradando con la sexualidad que tenemos en nuestro matrimonio? ¿Al demonio o a Dios? Dios nos está pidiendo en estos tiempos pureza, reparación, porque estamos en un mundo en que las almas que más se están condenando, como lo hizo la Virgen hace 100 años, es las que de los pecados de impureza. ¿Y qué es este mundo hoy? Impureza, con todo. Entonces empezamos a evaluar todo eso. Esas renuncias que uno hace, pues, nos empezaron a llegar las renuncias, porque es que no es solo eso. Entonces vienen las redes sociales, lo que les decía el padre ahora. ¿Cuántas familias se están perdiendo por esto? Hasta tú y yo que somos católicos, ¿cuánto tiempo nos pasamos pegados a esto? ¿Qué vemos? ¿Qué amigos tenemos ahí? ¿Qué nos llega? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? Maldito paradigma, porque las familias se están perdiendo por ahí. Por gracia de Dios, algún día la iluminación nos dijo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nada. Ay, doctor, ¿usted cómo no tiene WhatsApp? No, yo no tengo WhatsApp, me necesita, llámame. Eso está prendido 24 horas, por ahí lo tengo aquí. Sí, yo bueno, la virgencita es muy linda, ya no hay que leer. Está prendido 24 horas, llámame. Pero hoy, ¿qué hay? ¿Qué es el WhatsApp? ¿Qué le mandan a ustedes los amigos por ahí? Hasta propio en el camino del Señor. ¿Qué les mandan por ahí? ¿Qué las mujeres? Chisme, crítica. ¿Y qué estamos gastando en nuestra vida? Entonces vienen esas renuncias. ¿Por qué? Por conocer al Señor. Tuvimos la fortuna de hacer la consagración a Jesús a María años atrás. Voy a acelerar porque mucha cosa. A Jesús con María. Y ahí empezamos a ver todo ese montón de cosas. O sea, es que la música. Somos de Dios y somos oyendo reggaetón en el carro, poniéndole reggaetón a los niños, viendo a los niños de nosotros estregarse, bailar obscenamente en las fiestas donde los llevemos los cumpleaños. Yo no entiendo cómo ustedes mujeres, obviamente tal vez ustedes muchas no lo hacen, pero cómo las mujeres en general oyen una canción de reggaetón y la cantan a todo pulmón, donde lo único que hace una letra de reggaetón, todas las letras de reggaetón es dejarlas por el piso. Una vez yo cogí a las enfermeras de mi clínica, que es una clínica mundana, y les digo, búsqueme 5 canciones de reggaetón que sea una letra bonita, y les doy 100.000 pesos ya. No fueron capaces de encontrar 5 canciones que la letra fuera bonita. Y nosotros somos poniendo en el carro todo pulmón, nuestros hijos escuchando eso. Estamos en el camino de Dios. Entonces hay que seleccionar. Algún día dije, yo era melómano de salsa, yo ponía la música en las fiestas de la clínica, yo era el DJ. Un día dije, no. Si yo estoy con el Señor, todo eso sale fuera de mi vida. Renuncias que el Señor nos regala cuando le decimos que sí, eso no somos nosotros. Pero si buscamos al Señor de verdad, renuncias. Porque hacer una consagración es muy linda y es muy bonito, pero si no aplicamos lo que está escrito ahí, entonces ¿de qué sirve? Ahí nos dice qué música escuchas. Lujos. Entonces empiezo a ver cuánto tiempo. Amor se escribe en tiempo. Yo cuánto tiempo me gastaba carreras de carros que me iba a 6 fines de semana o 7 al año para Bogotá a correr, entonces dejaba a mi familia sola. Jugaba golf, me iba para 4 o 5 paseos al año en una semana, otros 20 días que dejaba a mi familia sola. Ferias de caballos de exposición, me iba de vez en cuando, dejaba a mi familia sola. O sea, allá está, pero yo tengo que estar en mis lujos, en mis cosas, en mi hobby, lo que me gusta. Por gracia de Dios, vienen esas renuncias cuando le damos un sí al Señor desde el corazón. Viene la rumba, los amigos, el alcohol. Mirémonos, esto es un llamado con mucho amor, porque cuando el Señor nos toca a veces
ahí sí, soy muy bueno, no robo, no mato, voy a misa todos los días, pero eso sí, mi tiempo y mis hijos que, eso sí, yo oigo mi música, eso sí, yo tengo mi hobby, eso sí, eso yo no renuncio. Entonces es un llamado como que lo que la vida ha puesto en nosotros, hay muchas cosas que si quieren verlas más a detalle en YouTube pueden ver nuestro testimonio, pero entonces ahí Yo entra... les digo una cosita, cuando sientan, a veces uno siente en el corazón, ay, voy a renunciar a esto, o no voy a hacer esto, y uno muchas veces dice, ay, no, ¿será que me estoy volviendo loco? Pues es que todo el mundo lo hace. Ese es el Señor que te está diciendo, entrégame esto, entrégame esto. Y ahí es donde uno, ya el hombre, dice si entrega su voluntad o no, el fiat que estaba diciendo el Padre. Ustedes saben que yo me di cuenta de que hice todo eso, porque no era yo, simplemente por decirle un sí a Jesús, por enamorarme de la Eucaristía todos los días, del Santo Rosario, la palabra de Dios. Y la por cosa es mantenerme en que gracia. el Señor, Él va pidiendo cada vez más, Él va pidiendo, y muchas veces uno termina, sí, pues ante los ojos del mundo, muchas veces uno puede ser loco, pero prefiero entrar loca al cielo que cuerda al infierno. Y para muestra un botón, listo, renuncia a muchas cosas y por allá seguía siendo cirujano plástico haciendo cirugías estéticas. ¿Eso agrada a Dios? ¿No? ¿Por Y qué yo no? seguía haciendo Pero a ver, ¿por qué no agrada a Dios? ¿Por qué no? Pues yo no sé por qué no, pero hay una santa, yo no sé si Santa Teresa, lo que no nos lleve a la santidad es vanidad. O sea, cualquier cosa que uno haga que no sea para ir al cielo. Yo creo que por dos cosas. Uno, estaba profanando los templos del Espíritu Santo. Y dos, que me di cuenta yo después de que me confesé al retirarme las prótesis, que ya les vamos a contar, que fue muy grave porque yo puse en riesgo mi vida por belleza, por vanidad. Tenía niños chiquitos, no los necesitaba, hoy en día hay grandes anestesiólogos, pero puedes quedarte en una cirugía, hasta con el mejor anestesiólogo, por pura vanidad. Y esa sangre, dicho por exorcistas, alimenta el infierno. La sangre de los abortos y de las cirugías plásticas. Entonces, cuando ustedes se conocieron, usted estuvo en la cirugía, porque hiciera la cirugía de él para conocerse. No. Ella tenía un cuerpo perfecto cuando yo la conocí y aún así la operé. Al Puse tiempo implantes aquí y me aquí. puso implantes, después me hizo lipo, es que fueron varias cirugías. ¿Por qué? Porque es que él llevaba años poniendo, quitando, o sea, es como, ese era su chip. Eso no Para me él, quedó bien, vamos a poner nosotros. Ah. Eso no me quedó bien, vamos a poner Sí, nosotros. buscando siempre la perfección, uno siempre quiere el mejor carro, uno siempre quiere lo mejor todo, y nunca lo sacia, nunca lo satisface con nada. Una pregunta, si una mujer por temas de salud, digamos, Yo voy a hablar de eso, pero te respondo, te digo, estoy tratando mujeres que tienen prótesis por cáncer. Enseguida te sigo y te respondo más. Entonces, bueno, muy de Dios, dando testimonio, y siendo cirujano plástico. Y siendo cirujano plástico, haciendo cirugías estéticas. ¡Qué incoherencia, obviamente! El Señor es tan lindo. El Señor es tan lindo, además de eso, empieza mi esposa a decirme, amor, retírame esto, que esto no le agrada a Dios. Ni se te ocurra. No, pero miren que eso fue muy lindo, eso no fue de la nada. Es que todo es para la gloria de Dios y todo hay que contarlo. Yo tenía prótesis en los senos y en la nalga. Yo, como ya había dejado el modelaje, había hecho unas renuncias por gracia de Dios, porque me quería entregar cada vez más a Él. Ya me tapaba, bueno, no mostraba, hacer escotes, todo eso. Pero en la pandemia tuvimos la oportunidad de estar mucho en el Santísimo. Y de pronto en el Santísimo yo empecé a sentir, quítate esto, quítate esto. Yo no estaba enferma, nosotros no teníamos ni idea de que existía el síndrome de Asia, porque no tenemos redes, vemos muy poquita televisión y menos noticias. Empecé a sentir eso, empecé a decir lo mismo, ¿será que estoy loca? Volví al Santísimo, otra vez lo mismo, entonces le dije a mi esposo, porque una cosa, siempre, yo pienso que todo hay que consultárselo al esposo, o sea, como pedirle permiso, no violentar. Yo no creo que el Señor, si uno, por ejemplo, quiere renunciar a algo, ofrecerle algo al Señor, debe hacerlo así, no, pasando sobre el esposo, no. Preguntarle a él primero, ahí hay parte de respuesta en caso de que, por ejemplo, esa mujer no quiera ponerse prótesis. no, ¿Sí me entiendes?
ella antes, Ella quiere. ella falleció y fue mi esposa y pues ella me dijo, si te da la oportunidad mejor, ¿qué opinas? Ponérselas. Sí. Llegué a tener. Pues, entonces cuando le dije a Juan, amor, me quiero quitar esto inmediatamente, él me dijo, ni se te ocurra. Él ¿Por nunca qué? en la vida había quitado. ¿Por qué? Yo no estudié para eso, estudié para poner o cambiar, pero no para quitar. Y él no Entonces, sabe. yo mismo pensé, esto aquí está todo montado. Por el embarazo se colgó un poquito. Donde te la saques, esto se cuelga aquí, te quemas el sudor, ya es como una indecita guayú, le dije yo. Así de sencillo. Lo que yo pensaba. Pero yo seguía yendo al Santísimo y seguía con eso en mi corazón. Entonces le pregunté al sacerdote y me dijo, no es necesario, usted no muestra, usted nada, ¿para qué se va a someter a una cirugía? Y yo, bueno, me quedé como tranquilita. Al tiempo volví al sagrario y otra vez el Señor. Y yo, bueno, Dios mío, entonces arregla tú esto. Ah, bueno, ya. Pues, entonces le dije, Señor, arregla tú esto porque pues yo no puedo violentar a mi esposo. O sea, creo que es antiguo, o sea, no es pedagógico en su caminito de fe imponer esto así tan fuerte. Entonces empecé pues a rezar por esta intención y de hecho, respecto al trabajo de Juan, me acuerdo que en las primeras misas a las que yo fui que me quedaba dormida, una de ellas el sacerdote habló toda la homilía sobre las cirugías plásticas. Entonces cuando se acabó esa misa, yo me le acerqué al sacerdote, al padre, y le dije, padre, mi esposo es cirujano plástico. Y él mismo me dijo, tú sabes que el infierno se alimenta con la sangre de los abortos y de las cirugías plásticas. Yo me quedé así, después me enteré que era exorcista, le comenté a mi esposo y él me dijo, pues aquí devolviéndonos un poquito, y entonces yo, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer nada más. Después le pregunté a mi directora espiritual, porque el Señor me regaló dirección espiritual, que es muy importante, se lo recomiendo a todos, y ella me dijo, eso pues no, el trabajo de esas cosas no le gusta al Señor. Después otra monjita me dijo exactamente lo mismo. Entonces miren cómo se justifica uno. Yo decía, y entonces ¿qué me pongo a hacer si yo no sé hacer nada más? Yo estudié para médico, si quiero ser médico, otra cosa que estudié otros 5 años con niños pequeños no puedo. Uno se justifica hasta el máximo. Si voy a hacer cirugía estética, si cirugía reconstructiva, entonces también tengo que estudiar, pero ya me olvidó, hace 15 años no hago nada de eso, tengo que estudiar. No, claro, el bolsillo empieza a doler. Entonces mismo yo decía, no, eso no. Y eso, pues porque yo no dije por la parte de la vanidad, porque estábamos en castidad, entonces no me importaba eso, sino por el bolsillo. ¿Cierto? Entonces empieza ese proceso donde la oración, vuelve la oración por esa intención, que me retire de esto, que cambie de trabajo, la oración de ella. Empiezo yo a sentirme ya mal con el trabajo, yo ya iba a trabajar con pereza, cada vez eran más exigentes, llegaban una, sáqueme la costilla para quedar con más cintura, y ya uno le hacía una cirugía, tercera lipo, yo no, ya estás bien, no, hágamela, bueno, uno se la hace por la plata. Claro, como ya la tercera, eso ya resultaba el mínimo, el resultado era mínimo, entonces no quedaba contento, entonces vea cómo estoy, una mujer perfecta, que uno decía, ¿qué es eso? Y mire que no me gustó por el problema. Gracias a Dios eso me empezó a aburrir. Yo decía, pero señor, ¿cómo que me pongo a hacer? Yo no sé hacer nada más, empecé a sentirme intranquilo. Por gracias a Dios algún día se me viene a la cabeza, bueno, vamos a poner un filtro. ¿Qué? Un filtro. Solamente voy a operar pacientes mayores de 55 años. Le dije a la secretaria, no me necesita y no mayores de 55. Esas no las van a hacer tanto para pecar, porque viene como a abrirse un poquito la conciencia. Las menores seguramente es para pecar, porque uno sabe también cuando los pacientes que le llegan, vale, lo están haciendo para pecar. Las de 55, yo creo para arriba, esas no van a pecar tanto. Por ahí no van a pecar, decía yo. Entonces empieza, me llega, listo, la de 55, y la señora con los senos, y yo decía, ¿por qué se quiere quitar los senos? Y que rezaba y decía, Señor, mandame la más feita, la más desbaratadita, la más gordita, que no sea por vanidad. Empieza pues ahí como uno medio. O sea, es que uno siempre está como acomodado y el Señor lo desacomoda a uno. Y una clave de la conversión es cuando uno ya no le importa tanto el bolsillo. Una persona le tocan la plata y hasta ahí llegó el retiro, la consagración, el amor a Dios, todo eso. Entonces empiezo yo a la mujer de 55, ¿por qué te quieres operar los senos? Doctor, es que simplemente necesito que me las ponga aquí paradas, porque si no me las pongo como una de 20, mi esposo se va con una de 20. Yo decía, señora, venga, primero que todo, usted ya tiene espaldita como de 55, de 20 no le van a quedar. Y segundo, ¿usted cree que por tener unos senos bonitos su esposo no va a mirar a la vecina que está más bonita que usted? ¿Usted cree que por tener unos senos bonitos o por verse bonita su esposo no se va a ir con otro? ¿Usted cree que esa es la felicidad? ¿Usted cree que ese es el amor del matrimonio?
lo que les decía ahora. El mundo nos vende el sexo, lo que vemos, lo físico, la figura. Esa es la felicidad del matrimonio. Eso es lo que quiere el demonio meternos todo el tiempo. Y no es ahí. Es en el amor, en el corazón. Entonces, claro, la operaba y obviamente una de esas no quedó contenta. Gracias a Dios me hizo un escándalo en la puerta del consultorio que me dijo hasta por dónde salía el sol. Ese día yo dije, no vuelvo a hacer una cirugía estética más. Mira el Señor cómo utiliza cosas. En ese tiempo ya se estaba sacando esos biopolimios de los glúteos, entonces yo había empezado a sacar de eso. Había una o dos cirugías al mes, de las otras eran por ahí 20. Entonces yo llego y le digo a mi esposa, amor, el bolsillo para abajo, porque ya no vuelvo a hacer cirugía estética, voy a hacer uno o dos de esas al mes. Pídele al Señor que no llegue de trabajo de eso, porque eso fue hace 6 años, que no llegue de trabajo de eso, porque y apretamos, a salir de cosas y apretamos. Obviamente sí al Señor. El Señor es tan lindo que cuando uno le da otro sí, un sí, otro sí, Él dice, tome. Entonces me empezó a llegar el trabajo, por gracia de Dios acelerando después. No me había todavía quitado los No le había quitado los implantes. Algún día, después, hace 2 años, me llama María Rosa Pérez, que muchos han oído de ella, me llama y me dice, doctor, estamos buscando un médico de Dios para retirar los implantes, estamos muy enfermos, no sé qué, en las redes, no sé qué, yo no sabía que era porque yo no veo redes. Yo le dije, venga, un momentico, usted me tiene información científica de lo que me está diciendo, porque es que a mí el chisme, las redes, eso para mí como científico no funciona. Como médico, pues eso es la científica, pues. Pues en el ámbito científico uno tiene que tener un estudio para decir sí o no. Entonces me mandó un montón de estudios, obviamente todos decían abajo no estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir eso en ciencia? Eso todavía no está probado. ¿Por qué? Porque obviamente los productores de las mayores casas de implantes del mundo son Bill Gates y sus amigos, ¿cierto? Patrocinan la FDA, que es la organización de Estados Unidos que dice que sale a venderse y que no farmacéuticamente. Entonces obviamente eso no lo van a dejar salir nunca a la luz. Pero empecé a ver todo eso, entonces yo le dije, no, eso no me convence. Entonces ya la llamé y le dije, no, mira, eso no me convence, eso todavía está en estudio. Y me dice, espere, yo le hablo de lo espiritual. Resumiendo, me dice, es que yo he sentido el demonio dentro de mí diciéndome, yo estoy dentro de ti en esos implantes y no te puedes deshacer de mí. Y vuelve y entra de eso como espada de doble filo. Yo le dije, bueno, déjame, yo lo pienso y te aviso. Y yo me quedé tranquilo y yo, Señor, ¿qué me quisiste decir con eso? ¿Esto qué es? ¿Estoy loco qué? Dame una señal. Nos hizo esperar y creo que al segundo día ya tengo un sueño, yo nunca había tenido ningún sueño místico. Voy en un bucecito con una figura translúcida, llego a una partecita donde me bajo, subo una iglesita antigua, entro y estaba Jesús crucificado. Yo caigo a los pies de Jesús y siento se baja y me abraza. Yo despierto en llanto y le digo, amor, mira la confirmación del Señor y tú vas a ser la primera que yo le voy a quitar eso. Porque eso no es de Dios. Porque la vanidad no es de Dios. Porque lo que yo hago no es de Dios. Entonces, por gracia de Dios, empiezo a operar a estos pacientes. Hoy por gracia de Dios, la única cirugía que hago es quitar implantes mamarios. Lo más importante es lo que les digo aquí, el pecado de la vanidad. El pecado de la vanidad. Eso es abrirle una puerta al demonio, y esa puerta está abierta en toda la que tenga un implante o una cirugía plástica encima. ¿Por qué? Porque entró la vanidad. Y la contaminación es espiritual, no la vemos obviamente, pero funciona. ¿Cómo es la contaminación, por ejemplo, del implante? Obviamente la mujer que le pone el implante lo primero que hace es ponerse su escote o su blusa forradita. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? Llego yo, veo ese implante, tuve un mal pensamiento y ya pequé. ¿Quién tiene que responder por ese pecado? Los dos. Exactamente. ¿Cómo contaminan el matrimonio? Muchos se lo pusieron incluso por agradar a su esposo y sin darse cuenta lo volvieron lujurioso. ¿Por qué? Porque esto se volvió un juguete más del sexo, donde la sexualidad, lo que les decía ahora, cambió totalmente, no como Dios nos lo regaló con una caricia íntima, suave. Esto se volvió para agarrarse, para masturbarse, X montón de cosas más.
¿Esa es la sexualidad que agrada a Dios o la sexualidad que agrada al demonio? Ese hombre experimentó una sensación diferente. Yo lo viví cuando yo operaba a mis novias. Yo las hacía perfectas, y hacía esas cosas allá. Cuando operaba a otro que veía un escote más bonito, ya quería estar haciendo lo mismo allá. Porque viene un placer diferente para el hombre que experimentó allí en eso diferente que hizo. Se despertó la lujuria. Sin darnos cuenta, mujeres, despertamos la lujuria en el propio esposo. En el compañero del trabajo, cuando estabas planito, llegabas normal. Cuando llegaste con el escote, uy, esta llegó como muy buenona. Ya vino, le habló el oído, le echó los perros, es casado, ahí se van yendo matrimonios. En el círculo social lo mismo. La amiga, el esposo de la amiga que viene y te tira los perros. Toda esa es la contaminación espiritual que el demonio crea. Entonces es ese pecado de la vanidad latente todo el tiempo ahí. ¿Por qué lo digo tan certeramente? Porque tengo el testimonio de 500 mujeres desplantadas y todas sin excepción. Al segundo día desplantadas, sienten una sensación de liberación. Quedé como nueva, quedé como Dios me hizo, volví a nacer, salió una mujer dentro de mí que no era yo, me quité un peso enorme de encima. Es como si Dios me hubiera vuelto a hacer. Es purificar ese templo, porque el Señor lo dice muy claramente. Mi Santo Espíritu no puede entrar donde hay algo que no está limpio. ¿Tú crees que el Señor puede derramar todo su Santo Espíritu donde tienes todavía una contaminación? No, porque así tengas una blusita que no muestres, pero es forradita, así tengas la camiseta de tu grupo de oración donde vas, pero ya se ve ahí el que está haciendo el retiro, ya lo está mirando y ya está pensando. ¿Qué coherencia hay ahí? Tú estás mostrando la vanidad donde estás buscando a Dios y se la estás transmitiendo a otro. Lo mismo que yo hacía, hacer cirujano plástico y ir a misa todos los días. La coherencia de vida en todo, porque es que la coherencia es la única forma de sacar el pecado de nuestra vida. Y a veces tenemos la conciencia tan nublada que no nos damos cuenta. Ni tú ni yo nos damos cuenta de los pecados que tenemos encima. Soy muy bueno, no robo, no mato, voy a misa todos los días. Pero muchas veces hay que cuestionarnos, ¿será que mi trabajo agrada a Dios? ¿Será que mi trabajo es honesto? ¿Será que los impuestos los pago honestamente? Porque viene también eso, viene el llamado del Señor como mi director espiritual. ¿Cuánto tiempo pagando cualquier cosa de impuestos? Es que claro, todos tenemos la misma excusa. ¿Para qué se lo roben? Yo no voy a pagar todo ese montón de plata para que se lo roben. Si tú piensas eso, yo pienso eso y todos pensamos eso. En vez de llegar 50 pesos, van a llegar 5 pesos. Y de los 5 se roban 3. Si llegaban 50, al menos quedan 30. ¿Cierto? Esas son las matemáticas. Pero claro, nuestro primer pensamiento es, ¿a qué pago todo eso si se lo roban? Claro, justificaciones. Siempre nos estamos justificando de todo. Por eso el llamado es, mirémonos siempre buscando la santidad. Porque cuando estamos queriendo la santidad, se nos abren un montón de ventanas que decimos, esto lo tengo que cambiar en mi vida. Así vaya a misa todos los días, así haga Santo Rosario todos los días, así vaya al grupo de oración, así preste servicio, así estén los caminos de Dios. Porque también es importante la reparación. ¿Que para qué yo meterme detrás de la cirugía si yo ya no muestro? Miren eso, tan lindo. 4 cosas que pasan en desplantación. 1, hay liberación, lo que les decía. 2, hay sanación, porque es una realidad que están enfermas de muchas cosas, les quitan el implante y se están aliviando de muchas cosas. Testimonios en las redes hay montones y son realidad. Y yo tengo hasta un libro que el Señor me puso a hacer y va a salir con propios testimonios de los pacientes, no lo de uno, se están aliviando. 3, lo más importante, purificación de ese templo del Espíritu Santo. Porque cuando tú decides reparar al Señor, porque no basta confesarse, porque yo soy adúltero, dejo de adulterar, me confieso, pero sigo adulterando, lo mismo pasa. Yo me confieso de que tengo unos implantes, de que tengo el pecado de la vanidad, pero sigo luciendo blusitas, sigo luciendo escotes, poniéndome feliz, mostrándola. Yo no quiero renunciar a esto porque entonces yo quedo en mi feminidad. Ya voy para tu pregunta. ¿Cómo te hizo Dios? Como tú te hiciste, porque es que ¿qué viene en esto? Las mujeres están queriendo creer diosas, así creerse como Dios, y nosotros cirujanos plásticos queremos creer dioses. Cambiar la obra perfecta. Somos tan perfectos, somos 8.000 millones en el mundo. Y no hay nadie igual a ti, ni a mí, ni en ADN,
ni en arcada dentaria, ni en físico, ni en espíritu. Nadie. Somos hechos perfectos. Dios te moldeó a ti y a mí perfecticos. Nos soñó, nos pensó así. Cuando yo vengo y me pongo unos implantes, cuando vengo y me hago una lipo, cuando un estiramiento de cara, ¿qué estoy haciendo? Diciéndole, viejito, te equivocaste. Cometiste un error, así no era. Era como el mundo me dice, como mi esposo me dice, como mi amiga me dice, como todo el mundo me dice. ¿Qué hiciste ahí? Profanaste esa obra maestra que Dios hizo en ti. Tú te confiesas, listo, el Señor te perdona, obviamente, su misericordia es eterna. ¿Quieres repararlo? ¿Quieres saltar ese pecado aquí en la tierra? Renuncia a lo que hiciste, reversa lo que hiciste. Yo hago un trato de hacer eso en mi trabajo todos los días, reversar lo que hice. Si antes trabajé para el demonio haciendo cirugías estéticas, hoy trabajo queriendo agradar al Señor, ayudando a muchas mujeres que están enfermas o que quieren liberar su espíritu de eso. Entonces igual podemos hacer todos. ¿Quieres reparar al Señor? Renuncia. ¿Qué me cuesta? ¿Y cómo se me va el placer? ¿Cómo se me va la blusa? Entonces estás apegada todavía a la vanidad, estás apegada al mundo, estás apegada a las cosas. ¿Qué mi esposo entonces qué? Pregúntale a tu esposo, como le digo yo a mis pacientes. Yo soy muy directo para hablar. Tú estás enamorado de las prótesis y si quieres yo se las saco y te las entrego y te las llevas para casa. O estás enamorado de ella. ¿Estás enamorado como se ve sus senos o estás enamorado de ella? Lo mismo, si una mujer le tiene un cáncer, ¿por qué le tiene un cáncer? Solo Dios lo sabe. Antier me decía una paciente argentina que vino que les planteé de cáncer mamario y me decía, yo no sé por qué caí en eso, de que me pusieron eso, si eso incluso queda feo, horroroso, tieso, duro, templado, simplemente para que un brasier me ahorque. Eso me decía. Y tiene toda la razón porque eso queda así. Una paciente de cáncer que se le pone un implante, eso es una cosa dura, tiesa, apretada, que se ve una así, y si pone un solo lado, la otra nunca queda igual. Se ve horroroso, se ve mejor, planita, para decirte la verdad. Entonces, pero es lo mismo, es aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Dios quiso, puede que sea tu cruz, puede que sea tu salvación, tener ese cáncer y vivirlo como es. ¿Cómo se inventó esto? Hay que poner. Los médicos sacamos, ¿pero por qué? Por su propio bolsillo. ¿De dónde salió? Que es que para que seas mujer tienes que verte otra vez reconstruida con tu seno. Para que seas feliz tienes que verte reconstruida. Entonces el cojo, el ciego, el manco, el tullido, no son felices. No tienen derecho a la felicidad. Vamos al fondo. Es simplemente eso. Entonces es como es decirle sí a Jesús en todo lo que pasa en mi vida. Entonces cargar la cruz. Porque es que ninguno queremos cargar la cruz. Esa puede que sea su cruz y sea su salvación. Si ella renuncia a eso, perdió su oportunidad de cruz y salvación. Entonces sí tendría otra. Yo si no hubiera echado mano de la oportunidad que tuve, doble tarjeta roja no hay. No estaría aquí contando el cuento, ¿cierto? Entonces de pronto es por ahí, volviéndome a la castidad, que se me olvida ese pedacito. Hay 4 formas de castidad. Una es relaciones dignas, esto se llama en el catecismo y en la encíclica del Papa Pablo VI, Gaudium et Spes. Castidad de actos puros y dignos a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Tener relaciones en el matrimonio. Pero lo que les decía ahora, ¿cómo son esas relaciones? ¿Agradando al demonio o agradando a Dios? Quiero que se lleven eso en el corazón y lo tengan para su vida matrimonial. Segundo, hay castidad periódica o continencia periódica. Muchas personitas que utilizan el método BIDIS o algunos otros métodos para planificar cuándo son sus hijos, aunque planificar me suena como, es que yo soy el que decido cuándo nace o cuándo no nace. No, planificar no, como una palabra. Para espaciar a sus hijos, dice el catecismo. ¿Cierto? Es lo que nos diferencia de los animales. Un gallito todo el tiempo está encima de la gallina. Nosotros no somos gallitos, entonces hay tiempos donde se puede o no se puede. ¿Cierto? Tercero, continencia permanente, que eso es familia Josefina, lo que nosotros decidimos, que es decir, no tener más relaciones sexuales, piquito y ya. Nunca fuimos ni hermanitos, ni hemos sido hermanitos, ni dormimos allá en una cama y en la otra, dormimos acurrucados, pegaditos. La gracia de Dios lo hace, no es uno, es la gracia de Dios. Y hay castidad de celibato, como son los sacerdotes, que es un voto ya, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Infelizmente yo escucho señoras de 55, 60 años o a veces 45 que ya ni les interesa, ni quieren,
ni a veces se sienten bien teniendo una relación sexual y el marido es encima. Bueno, es que es que hasta la someten por el hecho de decir, es que en la Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre. Entonces usted tiene que darme gusto. Entonces creen que eso es de Dios. Y caemos en eso. Y somos de misa todos los días, y somos de Santo Rosario. Entonces, son todas esas cositas que tenemos que mirar. El acto sexual debe ser unitivo y procreativo, no de placer. Porque el mundo nos vende sin placer. Unitivo y procreativo. ¿Será que nuestra vida sexual en el matrimonio está siendo unitiva? O tengo que darle gusto a este otro, que yo estoy con la menstruación, estoy maluca, tengo dolor de cabeza, pero entonces si no el otro se me va. Entonces si no me va a buscar otro en la calle. Porque eso es lo que decimos los hombres. Yo digo todo lo que oigo en personitas que se acercan a uno a pedirle algún consejo o algo. Tan triste eso. Un esposo en el camino de Dios y decirle a su esposa, es que si no, entonces me va a buscar a la calle. Eso es duro en una persona que esté caminando en el camino de Dios. Escuchar eso. Entonces el llamado, la sexualidad es unitiva y procreativa. Perfecto. Bueno, No. sí. ¿Conoces colegas? De la mano. Sí. Y muchas después de que se han explantado quedan embarazadas. Otra cosa, ya por ejemplo, tengo 5 pacientes con infertilidad probada, ensayado in vitro, montones de técnicas para que hagan embarazo. Se sacan los implantes, ya tengo 5 pacientes, 6 creo, porque de una que está, ya sé que están embarazados, 6 pacientes que han quedado en embarazo. Tan simple. Es que el organismo es muy sabio, Dios lo hizo sabio. Cuando le ponemos un cuerpo extraño, el organismo, ¿qué tiene que empezar a hacer? A pelear contra ella, a defenderse. Entonces pelea hasta que se cansa. Cuando se cansa de pelear, empieza a inflamar todo el cuerpo. Si se inflama el útero es tan simple como que hay fecundación, pero no tiene donde pegarse la criaturita porque el útero está inflamado. Entonces libera sustancias y cosas que hacen una reacción química que hay aborto. ¿Cierto? La planificación, por ejemplo, todas esas cosas les hablo en la consagración a Jesús por María. Yo era uno de los que decía médicamente, mi esposa tenía migrena, porque yo le decía que tuviera migrena, hablamos de muchos años atrás, pero antes de hacer la consagración, cuando llego yo a la charla de la consagración, estos van a hablar de planificación, el migrena no es abortivo, el migrena no hace nada, porque sé que hay métodos que son abortivos, otros que no. Decía en ese momento la ciencia pues que yo tenía. Cuando llego al libro de la preparación de la planificación, ¿es que acaso te crees tu Dios para decidir cuándo dar la vida o cuándo acabarla? Vuelve viendo mi corazón como estado de frío. Me fui a investigar y a mirar. Prácticamente todos los métodos anticonceptivos son abortivos. Todos, porque todos permiten fecundación, pero no permiten implantación. Viene el sangradito. Eso es un aborto. Eso es un aborto. No, que es que me dijo el médico que no pasaba nada. Claro, es que los médicos, por vender, los médicos alejados de Dios, 99% yo creo. Yo por eso digo, soy un milagro de Dios que esté en eso. Yo contra los, no me importa, pero me preguntan, no conozco ningún otro. Creo que en Estados Unidos hay uno, me dijeron alguna vez, pero no sé si realmente si es de Dios o mezcla las dos cosas. Pues, entonces, todo ese montón de cosas que les digo, queremos darle un sí a Dios, también formémonos en la fe. Una de las mejores formas que yo tuve, la fortuna que el Señor me mostró, la consagración a Jesús por María. Pero aplicarla en la vida, hacer renuncias. Las tinturas del pelo, por ejemplo. Aquí vea, por ejemplo, así para acá, voy a aprovechar. Ustedes sabían que la gran mayoría de químicos que se utilizan para tinturar el pelo son hechos con células de fetos abortados. Y seguimos. Y es pecado. Dios, ¿por qué no si Dios nos hizo perfectos para la niñez, para la adolescencia, para la juventud, para el embarazo, para la vejez? Si Él se ideó que la vejez era el pelo bonito blanco, ¿por qué peleamos con el pelo blanco? Y voy a misa todos los días, a hacer Santo Rosario. Volvemos, es dar el sí por completo. Eso es lo que nos lleva a la santidad. Si queremos, porque todos los que estamos aquí sé que queremos la santidad. Por eso estamos aquí. Y Dios nos invitó para eso. Entonces empezar con todo ese montón de cosas.
Miren que tanto eso, mi esposa le dio más duro, le hacen de tintura que quitarse las prótesis. Yo decía, pero ¿cómo es eso? O sea, todo eso, porque yo voy al consultorio que muchas luchan y se arrepientan y llegan a que, y no sé qué, y patalean hasta el momento de entrar a la cirugía, que renunciando a esa vanidad, porque obviamente un implante, la tintura del pelo, yo decía, pero ¿cómo te dio más duro quitarte implante de aquí y de aquí que dejarte de tinturar? No, porque todos tenemos muchas distintas. Pero hay que hacerlas. Va pidiendo. Pero hay que hacerlas. Pero hay que hacerlas. Ese es el llamado, porque entonces escuchamos. Pero es que hay una cosa, a ver, pues ya para terminar. Yo porque, por ejemplo, dije, ya no más modelaje, o ya no me voy a tinturar más, o bueno, o cositas que me tengo al Señor. En mi caso personal, ¿por qué? Porque yo dije, Señor, ya te estoy como que amando tanto, porque cuando uno vuelve a los sacramentos, Él le empieza a llenar a uno y lo empieza a enamorar. Entonces, yo le dije, que ya te estoy como empezando a amar tanto que yo te quiero dar algo, yo te quiero ofrecer algo mío. Yo no te puedo dar unas flores, unos chocolates, pues porque no te veo, si hago obras de caridad, pero quiero darte algo que me cueste. Entonces es más un gesto de amor por el Señor, ¿sí me entiendes? Y el amor cuesta, y cuando uno ama a alguien, se lo debe demostrar, y al Señor le gusta que le demostremos las cosas así. Y eso salva almas, bueno, muchas cosas que también. Pero primero que todo yo les quiero pedir perdón porque yo me emociono y el celo del alma, porque es que el Señor nos habla todo el tiempo y Él quiere en este tiempo pureza. Ya estamos en tiempo, ¿no? Él quiere todo el tiempo pureza. Ustedes oyen, si ustedes detallan muchos sacerdotes ungidos, el Padre lo dijo ahora. Muchos sacerdotes ungidos están hablando de pureza y reparación, porque ustedes todos saben que estamos en tiempos muy difíciles, donde la propia iglesia está demasiado atacada, y los pecados más importantes de los sacerdotes hoy en día son impureza incluso, hasta los propios sacerdotes. El Señor quiere pureza y reparación, el Señor quiere que lo consolemos de alguna forma, no solamente que hagamos lo que tenemos que hacer, que es orar y entregarnos a Él. Él quiere que lo consolemos, porque todo el tiempo nos da confiticos. Lo que decía mi esposa, ¿qué le damos nosotros a Dios? Si es muy inútil. Cuesta. Si es muy inútil, porque hacemos lo que tenemos que hacer, porque vamos a Eucaristía, porque hacemos el rosario, porque ayudamos en grupos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué confiticos le damos al Señor? ¿Qué bombón le traemos al Señor hoy? Mira, yo te quiero dar esto mío, a lo que renuncio, para repararte, para consolarte por tanto pecado que hay en la humanidad hoy en día. Y que yo, Claro. pecado, ¿sí me entiendes? Porque es que cuando usted quiere un vidrio, listo, lo perdona, pero tiene que pagar el vidrio. Yo prefiero pagar purgatorio aquí en la tierra que allá en las llamas. Entonces, si yo también le puedo decir, Señor, también tómame esto como purgatorio acá en la tierra, cosas que me cuestan purificar acá, pues yo aprovecho, porque dicen que es peor allá. Resumiendo, dale. No, pues que ya terminemos. Una pregunta importante. Yo creo que aquí nadie tiene un manual para ser papá, pero sí tenemos el Santísimo, todas estas armas, los sacramentos. Yo que he sentido que el Señor nos va dando la sabiduría para decir la palabra en el momento que es, para dar el ejemplo en la situación correcta. Y acompañar. Y eso va de la mano de otro don que se llama discernimiento. Cuándo decir sí a esto, cuándo decir no rotundo. Yo como experiencia es lo único que podría responder. Doctor y Anita, ¿ustedes estarían disponibles si pues algunas de las parejas tienen dudas a sacar su espaciocito para... La verdad que nos encantaría, vamos a mirar, si tenemos otro espacio, lo sacamos. Pero sí, yo sé que lo hacen, pero se los pido porque yo creo que muchos quedan con preguntas, con inquietudes y que bendición ustedes las puedan responder, sino que para continuar con el programa, se pueden acercar a ustedes en un momento de receso.
para terminar, muchas gracias. Demos gracias a Dios. Nuestra historia empezó hace 17 años. Nosotros vivimos el cielo en la tierra. O sea, yo, por ejemplo, como mamá de casa, como mujer, como esposa, me siento totalmente realizada porque soy ama de casa 24/7. Y podemos decir que el Señor todo lo hace nuevo. O sea, yo en mi experiencia puedo decir que el Señor es el único capaz de sacar de un lodazal muy profundo un rosal muy hermoso. Él es el único que lo hace todo nuevo y uno cuando le abre la puerta, uno, por eso les conté, uno se queda con la boca abierta y Él puede hacer